Piensa en ese momento exacto en el que decides que algo va a ser diferente. Puede ser un lunes por la mañana, con el olor a café recién hecho llenando la cocina. O quizás un domingo por la noche, cuando el silencio de la casa te permite escuchar tus propios pensamientos. En ese instante, la determinación se siente sólida, casi física. Te visualizas a ti mismo actuando de otra manera, comiendo mejor, manteniendo la calma ante el tráfico, escribiendo ese libro, dejando de revisar el teléfono cada 5 minutos. La imagen es nítida. El deseo es real. Te dices a ti mismo, esta vez sí. Esta vez es la definitiva. Y sin embargo, pasados unos días, o tal vez unas semanas, esa solidez empieza a disolverse. No es un estallido, ni un gran fracaso dramático. Es una erosión lenta, imperceptible. Vuelves a reaccionar con gritos cuando algo se rompe. Vuelves a posponer lo importante por lo urgente. La inercia de quien has sido siempre vuelve a ocupar el asiento del conductor, y esa versión mejorada de ti mismo, esa que veías con tanta claridad, se desvanece como el vapor en un espejo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué existe una distancia tan inmensa entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que finalmente hacemos? Vivimos en una época obsesionada con la transformación. Nos venden la idea de que cambiar es cuestión de un simple clic, de una decisión repentina, de un momento de iluminación. Nos rodeamos de agendas nuevas que huelen a papel limpio, de aplicaciones que prometen organizar nuestro caos, y de ropa deportiva que nunca suda. Pero el cambio real, el que echa raíces y modifica la estructura de nuestra vida, no sucede en la superficie. No sucede comprando cosas nuevas. Sucede en las profundidades de la mente, en esos lugares oscuros y automáticos donde residen nuestros miedos y nuestras costumbres más antiguas. La frustración que sientes al fallar no es señal de que seas débil. No es que te falte carácter. Es, simplemente, que estás intentando luchar contra una maquinaria biológica y psicológica diseñada para la supervivencia, no para la felicidad. Tu cerebro ama lo conocido, aunque lo conocido te haga daño. Tu mente busca el ahorro de energía, la repetición, el camino ya trazado en la hierba alta. Intentar cambiar es, en esencia, caminar contra el viento de tu propia biología. Pero aquí es donde entra una sabiduría muy antigua, una que no depende de la última tendencia en redes sociales ni de la neurociencia pop, aunque curiosamente, la ciencia moderna no hace más que confirmar lo que estos pensadores ya sabían. Hablamos de una filosofía práctica diseñada para la vida real, no para las aulas universitarias. Una forma de ver el mundo que entiende que el ser humano es falible, que las emociones son malas consejeras si se las deja solas al volante, y que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere en cada momento, sino ser dueño de uno mismo. El problema no es tu intención. Tu intención es noble. El problema es tu estrategia y tu entendimiento de cómo funcionas por dentro. A menudo intentamos cambiar desde el rechazo a quienes somos, desde la culpa o desde la ansiedad por el futuro. Queremos el resultado ya, queremos la recompensa química de haber logrado la meta antes siquiera de haber dado el primer paso difícil. Y cuando la realidad nos golpea, cuando el aburrimiento, el cansancio o el estrés aparecen, y siempre aparecen, el sistema colapsa. Hoy no vamos a hablar de trucos rápidos. No vamos a enumerar 5 pasos mágicos para ser millonario o tener el cuerpo perfecto en 2 semanas. Vamos a ir más lento. Vamos a descender a los cimientos de por qué haces lo que haces. Vamos a explorar por qué, a pesar de tu inteligencia y tus ganas, sigues tropezando con la misma piedra. Imagina que pudiéramos unir 2 mundos. Por un lado, la claridad mental y la fortaleza de carácter que proponían los filósofos del pórtico, esos que entendían que lo único que realmente nos pertenece es nuestra propia mente. Y por otro lado, la comprensión compasiva de nuestra bioquímica, de cómo el estrés secuestra nuestra capacidad de razonar y de cómo nuestras emociones buscan protegernos de formas que, a veces, nos sabotean.
Si logras entender que fallar al intentar cambiar es parte del proceso, y que el error no es el final del camino sino un dato más, una señal que te indica dónde ajustar, la presión empieza a bajar. La ansiedad por ser perfecto desaparece y deja espacio a algo mucho más útil, la serenidad de quien se conoce a sí mismo. Estás aquí porque buscas algo más que motivación pasajera. La motivación es como un fósforo, brilla intensamente, quema rápido y se apaga con la menor brisa. Lo que buscamos construir es algo más parecido a las brasas, un calor constante, sostenido, que no deslumbra pero que cocina a fuego lento, que transforma la materia cruda en algo nutritivo. Respira hondo. Nota cómo el aire entra y sale, ese ritmo constante que te acompaña siempre, ajeno a tus preocupaciones. Vamos a dejar de lado la culpa por los intentos fallidos del pasado. Esos ya no existen. Solo existe este momento y la posibilidad de entender, por fin, cómo alinear lo que piensas con lo que haces. Vamos a adentrarnos en la mecánica del cambio, observando con calma por qué fallamos y cómo, con las herramientas adecuadas y la mentalidad correcta, podemos dejar de pelear contra nosotros mismos y empezar a construir, ladrillo a ladrillo, esa vida que intuimos que es posible. Cuando observamos la naturaleza del cambio desde la perspectiva de quienes dedicaron su vida a estudiar la mente humana hace 2000 años, nos damos cuenta de que nuestro error fundamental no suele ser la falta de capacidad, sino un error de enfoque. A menudo caminamos por la vida con una brújula imantada hacia el exterior, hacia lo que los demás piensan, hacia los resultados visibles, hacia la aprobación ajena. Los antiguos filósofos, esos que buscaban la serenidad por encima de la fama, nos dirían hoy que fallamos al intentar cambiar porque estamos obsesionados con la meta y hemos descuidado por completo el proceso. Vivimos secuestrados por el futuro, por esa imagen idealizada de nosotros mismos que esperamos alcanzar, y al hacerlo, despreciamos el único terreno donde realmente podemos operar, el presente. El primer gran obstáculo que encontramos al intentar modificar una conducta es la mala gestión de nuestras expectativas y deseos. Imagina por un momento a un arquero. El arquero tensa el arco, cuida su postura, revisa la tensión de la cuerda, observa el viento y apunta con la máxima precisión posible. Todo eso, toda esa preparación minuciosa y atenta, le pertenece. Está bajo su control. Pero en el instante exacto en que la flecha abandona la cuerda, el resultado deja de ser suyo. Una ráfaga de aire imprevista, un movimiento del objetivo o cualquier factor externo puede hacer que falle. Si el arquero vincula su autoestima y su paz mental únicamente a dar en el blanco, vivirá en un estado perpetuo de ansiedad. Cada vez que intentamos cambiar poniendo todo nuestro peso emocional en el resultado final, en la cifra de la báscula, en el ascenso laboral, en que nuestra pareja reconozca nuestro esfuerzo, nos estamos preparando para la fragilidad. El estoicismo nos invita a replegarnos hacia lo que depende estrictamente de nosotros, la intención, el esfuerzo y la calidad de nuestra atención en este preciso instante. El cambio real falla porque solemos basarlo en la motivación, y la motivación es una emoción. Y como todas las emociones, es inestable, volátil y depende del clima externo. Un día te levantas con energía y el mundo parece conquistable, al día siguiente, el cansancio o una mala noticia te drenan y esa motivación se evapora. Si tu estrategia de cambio depende de sentirte bien para actuar, estás construyendo una casa sobre arena. La filosofía de la resistencia mental nos enseña que la acción debe desligarse del estado de ánimo. Se trata de actuar correctamente no porque nos apetezca, sino porque es lo que hemos decidido que es correcto. Es la capacidad de cumplir con el deber propio incluso cuando el cuerpo pide sofá, azúcar o distracción. Aquí reside la verdadera disciplina, no en la rigidez militar, sino en la lealtad suave y constante a las promesas que te hiciste a ti mismo cuando estabas lúcido, para cumplirlas cuando estás cansado. Profundicemos en la naturaleza de nuestros juicios. Muchas veces, lo que nos impide cambiar no es la dificultad de la tarea en sí, sino la historia que nos contamos sobre esa dificultad.
Nos decimos que es terrible, que es insoportable, que es injusto que nos cueste tanto. La mente añade una capa de sufrimiento innecesario a la realidad. Si quieres empezar a levantarte más temprano, el hecho objetivo es simplemente el sonido de una alarma y el movimiento físico de salir de la cama. Eso es todo. Es un hecho neutro. Pero si al sonar la alarma tu mente empieza a gritar que estás exhausto, que necesitas 5 minutos más, que el día va a ser duro, entonces has convertido un hecho simple en una batalla épica y agotadora. Los pensadores clásicos nos recuerdan que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Al intentar cambiar, debemos aprender a limpiar nuestra mirada, a ver las acciones necesarias con objetividad, quitándoles el peso del drama y la queja. Lavar los platos es solo lavar los platos. Escribir un informe es solo teclear palabras. Ir al gimnasio es solo mover el cuerpo. Cuando despojamos a las tareas de la carga emocional negativa que les proyectamos, se vuelven infinitamente más ligeras. Otro punto crucial es entender nuestra relación con el placer y la incomodidad. Estamos biológicamente programados para buscar lo cómodo y evitar el dolor. Sin embargo, cualquier proceso de transformación implica, por definición, incomodidad. Implica fricción. Si huyes de la incomodidad, huyes del cambio. La visión estoica no busca el sufrimiento por el sufrimiento, pero sí nos entrena para tolerar la incomodidad voluntaria. Entiende que la comodidad excesiva es una jaula dorada que atrofia el espíritu. Cuando fallas al intentar dejar un mal hábito, suele ser porque en el momento decisivo, cuando surge el impulso, la incomodidad de no ceder te parece intolerable. Crees que si no satisfaces ese deseo, algo malo pasará o que la ansiedad será eterna. Pero no es así. Es solo una sensación física, una ola que sube, y si la observas sin actuar, termina bajando. El fallo se produce cuando nos identificamos con el impulso, cuando creemos que somos el impulso. La sabiduría reside en crear un pequeño espacio, una pausa sagrada entre el estímulo que recibes y la respuesta que das. En ese pequeño espacio vive tu libertad. También debemos hablar de la arrogancia de creer que tenemos tiempo ilimitado. Postergamos el cambio porque, en el fondo, creemos que siempre habrá un mañana para empezar. Nos decimos, hoy ha sido un día difícil, empezaré el lunes. Y así, vamos hipotecando nuestra vida a un futuro que no está garantizado. La conciencia de la finitud, el recordar que nuestro tiempo es un recurso no renovable, no debe verse como algo macabro o triste, sino como un potente clarificador. Si supieras que esta es tu última oportunidad para ser la persona que quieres ser, ¿postergarías ese cambio? ¿Te dejarías llevar por la pereza? Probablemente no. La urgencia vital es un motor mucho más potente que cualquier vídeo motivacional. El cambio falla porque lo tratamos como un lujo opcional, algo que haremos cuando las cosas se calmen. Pero las cosas nunca se calman del todo. La vida es entropía, es desorden constante. Esperar el momento perfecto es la mejor receta para quedarse inmóvil para siempre. El momento perfecto es un mito, el momento presente es la única herramienta. Finalmente, hay un componente de aceptación que a menudo pasamos por alto. A veces fallamos porque peleamos contra la realidad de quienes somos hoy. Nos odiamos por no ser perfectos, y desde el autodesprecio es muy difícil construir algo valioso. El crecimiento genuino nace de la aceptación radical del punto de partida. Reconocer tus limitaciones actuales, tus miedos y tus heridas sin juzgarte con dureza no es resignación, es realismo. Un arquitecto necesita saber exactamente sobre qué terreno va a construir, con sus fallas y sus virtudes, antes de poner el primer ladrillo. Si niegas tu realidad, si vives en la fantasía de quién deberías ser en lugar de trabajar con quién eres, te frustrarás constantemente. La filosofía práctica nos invita a ser nuestros propios entrenadores, firmes pero amables, entendiendo que caerse es parte del camino,
y que el error no es una señal de que debas rendirte, sino simplemente un dato más sobre el que ajustar el rumbo. No se trata de no fallar nunca, se trata de acortar el tiempo que tardas en corregir el rumbo después de cada fallo. Ahora, quiero que visualices tu cerebro no como una computadora perfecta y racional, sino como un mecanismo de supervivencia antiguo, diseñado en una época donde el mayor peligro no era un correo electrónico sin responder o la falta de me gustas, sino morir de hambre o ser devorado. Para comprender por qué fallas, tienes que dejar de culpar a tu fuerza de voluntad y empezar a entender la biología que opera debajo de tu piel. Tu cerebro tiene una misión prioritaria, una directriz suprema que está por encima de tu felicidad o de tus metas de año nuevo. Su misión es mantenerte vivo y ahorrar energía. Y aquí radica el gran conflicto, la tensión fundamental de nuestra existencia moderna. Cambiar, aprender algo nuevo, establecer un hábito diferente, es biológicamente costoso. Consume una cantidad inmensa de recursos cognitivos y glucosa. Para tu cerebro, que busca la eficiencia obsesivamente, cualquier cambio de rutina es una amenaza a su reserva de energía. Cuando decides cambiar, estás obligando a tu mente a salir de lo que llamamos piloto automático. La mayor parte de tu día, aunque no te des cuenta, la pasas ejecutando guiones pregrabados. Te lavas los dientes sin pensar, conduces al trabajo sin recordar el trayecto. Reaccionas a las críticas siempre de la misma manera defensiva. Estas son autopistas neuronales, caminos anchos y asfaltados en tu cerebro por donde la información viaja a gran velocidad y sin esfuerzo. Intentar cambiar es como bajarse de esa autopista y tratar de abrirse paso a machetazos a través de una selva, virgen y densa. Es agotador, es lento y es incómodo. Por eso, ante la menor señal de estrés, cansancio o duda, tu cerebro intentará desesperadamente devolverte a la autopista, a lo conocido, aunque lo conocido sea un hábito que te destruye. No es que seas débil, es que tu sistema busca la homeostasis, el equilibrio, la inercia de lo que siempre ha sido. Profundicemos en la química de esta resistencia. Existe un circuito en tu mente dominado por una sustancia llamada dopamina, la molécula del deseo y la anticipación. Estamos cableados para buscar recompensas inmediatas. En la naturaleza, si veías una fruta dulce, debías comerla al instante porque quizás mañana no estaría. Hoy, vivimos rodeados de frutas dulces artificiales, notificaciones del móvil, comida ultraprocesada, compras compulsivas, validación social instantánea. Estos estímulos secuestran tu sistema de recompensa. Cuando intentas implementar un cambio positivo, digamos, leer más o comer verduras, la recompensa suele estar diferida en el tiempo. El beneficio no se siente ahora, se sentirá dentro de meses. Tu cerebro primitivo, que vive en un eterno presente, grita de frustración. Siente que le estás quitando algo, no que le estás dando algo. Percibe la disciplina como una privación, y eso genera una resistencia interna feroz. Fallamos porque estamos luchando contra un sistema diseñado para el aquí y ahora en un mundo que premia el largo plazo. Además, debemos hablar del gran saboteador silencioso, el cortisol, la hormona del estrés. Vivimos en un estado de alerta crónica. Cuando estás estresado, preocupado o ansioso, tu cerebro activa el modo de supervivencia. En este estado, la corteza prefrontal, esa zona detrás de tu frente encargada de la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones complejas, se desconecta parcialmente. Es como si el capitán racional del barco se fuera a dormir y dejara el timón en manos del marinero miedoso e impulsivo. Por eso es tan difícil mantener una dieta o dejar de fumar cuando tienes una crisis laboral o personal. Tu capacidad biológica para regularte disminuye drásticamente bajo presión. Si intentas cambiar tu vida basándote en la autocrítica dura, en castigarte mentalmente cada vez que fallas, lo único que logras es elevar tus niveles de estrés. Y al elevar el estrés, reduces tu capacidad biológica de cambiar. Es un círculo vicioso. Te sientes mal, te estresas,
Tu cerebro busca alivio rápido, el viejo hábito, caes, te culpas, te estresas más, y el ciclo se repite. Pero hay un nivel aún más profundo, uno que tiene que ver con la identidad y la autoimagen. La psicología nos enseña que los seres humanos tenemos una necesidad imperiosa de ser coherentes con la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Si tú te repites internamente, soy una persona desordenada, soy perezoso, tengo muy mal carácter o siempre dejo las cosas a medias, tu cerebro buscará inconscientemente confirmar esa creencia. Actuamos según quienes creemos ser. Cuando intentas cambiar una conducta sin cambiar la identidad subyacente, estás creando una disonancia cognitiva, una tensión insoportable entre lo que haces y lo que crees que eres. Es como intentar sostener una pelota bajo el agua. Puedes hacerlo un rato con esfuerzo, pero tarde o temprano, la pelota saltará a la superficie. El fallo al intentar cambiar suele ocurrir porque tratamos de modificar los síntomas, la conducta visible, sin tratar la causa raíz, la creencia sobre nuestra identidad. Si en el fondo crees que no mereces estar sano o tranquilo, te sabotearás justo cuando empieces a lograrlo, simplemente para volver a la zona conocida de tu propia infelicidad, porque aunque duela, es un dolor familiar, y para la mente, lo familiar es seguro. Entender esto es liberador. Nos permite ver que la ansiedad que sentimos al intentar algo nuevo no es una señal de que esto no es para mí, sino simplemente la fricción natural de la neuroplasticidad en acción. Tu cerebro es plástico, cambia físicamente con la experiencia, pero requiere repetición y paciencia. Cada vez que resistes un impulso, cada vez que eliges la acción difícil sobre la fácil, estás literalmente construyendo un nuevo camino neuronal, estás recableando tu mente. Al principio es un sendero apenas visible en la hierba, pero si lo transitas suficientes veces, se convertirá en la nueva autopista. La emoción de incomodidad que sientes es, en realidad, la señal de que el cambio está ocurriendo. Si no hay fricción, no hay transformación. Por último, considera el papel de la atención. Tu realidad depende de dónde pones tu foco. Si tu mente está constantemente rumiando el pasado o angustiada por el futuro, no tiene ancho de banda disponible para gestionar el presente. El cambio requiere presencia. Requiere que te des cuenta del momento exacto en que surge el impulso automático para poder interceptarlo. La mayoría de nuestros fallos ocurren en estados de inconsciencia, de distracción. Comemos sin darnos cuenta, contestamos mal sin querer, miramos el móvil sin haber decidido hacerlo. Recuperar la soberanía sobre tu atención es el primer paso psicológico indispensable. Sin consciencia, somos autómatas dirigidos por nuestra programación biológica y emocional antigua. Con consciencia, recuperamos la posibilidad de elegir, y en esa elección, por pequeña que sea, reside la semilla de cualquier transformación duradera. Ahora, quiero pedirte algo que requiere valentía, pero una valentía silenciosa, íntima. Quiero que detengas el análisis intelectual por un momento. Deja de lado las teorías, las explicaciones biológicas y las citas filosóficas. Vamos a traer todo esto a tu terreno, a la realidad de tu piel y de tus días. No hace falta que cierres los ojos si no puedes, pero sí necesito que gires el foco de tu atención hacia adentro, hacia ese espacio privado donde guardas tus verdades más incómodas. Piensa en esa única cosa. Tú sabes cuál es. Ese cambio que lleva meses, quizás años, rondando tu mente. Esa promesa que te has hecho 1000 veces en la oscuridad de tu habitación y que has roto otras 1000 a la luz del día. Puede ser algo relacionado con tu salud, con cómo tratas a las personas que amas, con tu carrera o con un vicio que sabes que te está parando lentamente. Tráelo a tu mente ahora mismo. No lo mires con juicio. No lo mires con vergüenza. La vergüenza es un velo que nos impide ver con claridad. Míralo como si fueras un científico observando un fenómeno natural, con curiosidad y distancia. Míralo de frente. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente sientes justo antes de fallar?
Quiero que rebobines la cinta de tu memoria hasta ese instante preciso, ese microsegundo antes de ceder al impulso. ¿Qué hay ahí? ¿Es aburrimiento? ¿Es una sensación de vacío en el pecho que necesitas llenar urgentemente? ¿Es ansiedad, un nudo en el estómago que te pide a gritos alivio? ¿O es quizás una voz arrogante que te dice, me lo merezco, o solo será esta vez? Observa ese detonante. A menudo no buscamos el placer de la acción en sí, sino simplemente callar esa sensación incómoda, anestesiar ese ruido de fondo que no sabemos gestionar. Identifica cuál es tu ruido. Ponle nombre. Y ahora, observa lo que sucede después. Piensa en la última vez que te propusiste cambiar y no lo lograste. ¿Cuál fue el diálogo que se desató en tu cabeza inmediatamente después del error? Escucha el tono de esa voz. ¿Es la voz de un maestro paciente que te corrige con amor o es la voz de un tirano que te insulta? Te dices cosas como, soy un desastre, nunca voy a poder, no tengo remedio. Nota cómo esas palabras tienen un peso físico. Siente cómo te hunden los hombros, cómo te quitan la energía. Esa voz crítica, irónicamente, es la que te mantiene atrapado. Al hacerte sentir pequeño e incapaz, te empuja de nuevo hacia el viejo hábito para buscar consuelo. Es una trampa perfecta. ¿Te das cuenta de la paradoja? Te castigas para mejorar, pero el castigo te debilita tanto que te impide mejorar. Reflexiona ahora sobre tus expectativas. ¿Has estado esperando que el camino fuera una línea recta ascendente? ¿Has creído, en algún rincón ingenuo de tu mente, que un día te levantarías y simplemente serías esa nueva persona sin esfuerzo? La vida no funciona en líneas rectas. La naturaleza no crece en líneas rectas, los ríos serpentean, los árboles se retuercen buscando la luz. ¿Por qué exiges a tu propia evolución una geometría perfecta que no existe en el universo? Permítete la posibilidad de que el retroceso sea parte del avance. Pregúntate, si aceptara que voy a tropezar, ¿me levantaría más rápido? ¿Me trataría con más dignidad mientras me sacudo el polvo? Quiero que pienses en el concepto de mañana. ¿Cuántas veces has utilizado la palabra mañana como un vertedero donde arrojas tus responsabilidades de hoy? Mañana empiezo. El lunes lo arreglo. Observa cómo esa promesa te da un alivio instantáneo, una falsa sensación de logro. Pero es una mentira piadosa que te cuentas para no enfrentar la incomodidad de la hora. Si eliminaras el concepto de mañana de tu vocabulario mental, si solo existiera este bloque de tiempo, esta hora, este minuto, ¿qué harías diferente? Si no hubiera un futuro garantizado para corregir el error, ¿cómo actuarías en este preciso instante? Siente la urgencia, no como estrés, sino como vitalidad. La vida está sucediendo ahora. El cambio solo puede ocurrir ahora. Profundicemos un poco más. ¿Para quién estás intentando cambiar? Sé honesto. ¿Es para ti? ¿Es porque realmente valoras la virtud, la salud, la serenidad? ¿O es para que te admiren, para que te quieran, para encajar en un molde que la sociedad ha diseñado para ti? Los cambios que nacen de la necesidad de aprobación externa son frágiles, porque dependen de ojos ajenos. Los cambios que nacen de un respeto profundo por uno mismo son indestructibles. Pregúntate, si nadie fuera a ver mi transformación, si nadie fuera a aplaudirme, ¿seguiría queriendo hacer esto? Si la respuesta es sí, vas por buen camino. Si la respuesta es no, quizás el problema no es tu falta de disciplina, sino que estás persiguiendo una meta que no es tuya. Observa también tu entorno. ¿Te estás poniendo trampas a ti mismo? A veces queremos ser fuertes rodeados de tentaciones, y eso no es fortaleza, es imprudencia. ¿Está tu entorno diseñado para la persona que fuiste o para la persona que quieres ser? Mira a tu alrededor, física o mentalmente.
¿Las personas con las que pasas tiempo alimentan tus viejos hábitos o inspiran los nuevos? No se trata de culpar a los demás, sino de reconocer que somos criaturas sociales y permeables. Es muy difícil sanar en el mismo ambiente que te enfermó. ¿Qué pequeña modificación en tu entorno podrías hacer que actuara como un aliado silencioso en tu batalla? Finalmente, quiero que conectes con una sensación de compasión firme. No lástima por ti mismo, la lástima es pasiva. Hablo de compasión activa. Esa que entiende que eres un ser humano complejo, con heridas, con una biología antigua, intentando navegar un mundo moderno y ruidoso. Perdónate por los fallos del pasado. Ya está. Ya pasaron. No puedes cargar con ellos como una mochila de piedras y esperar subir la montaña con agilidad. Suelta ese peso. Visualiza cómo dejas caer esa mochila al suelo. Siente la ligereza en tu espalda. Tienes el derecho absoluto a empezar de nuevo. No importa si has fallado 1000 veces. El intento 1001 puede ser diferente si cambias la estrategia y suavizas el juicio. Respira esa posibilidad. La posibilidad de que no hay nada defectuoso en ti, solo mecanismos que necesitan ser ajustados. Estás aquí. Estás consciente. Tienes la capacidad de observar tus pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos. Y esa capacidad, esa pequeña chispa de conciencia que está brillando ahora mismo mientras escuchas esto, es todo lo que necesitas. Es la semilla de todo lo que vendrá. Mantén esta sensación de claridad y calma mientras avanzamos hacia cómo traducir todo esto en acciones concretas, reales y tangibles. Comprender los mecanismos ocultos de nuestra mente es el cimiento necesario, pero un cimiento por sí solo no nos protege de la lluvia. La filosofía no se diseñó para ser admirada en una vitrina intelectual, sino para ser utilizada como un martillo, un cincel y una brújula en el terreno sucio y confuso del día a día. Si la introspección no se traduce en conducta tangible, se queda en una forma refinada de soñar despierto. Por eso, es indispensable aterrizar estos conceptos etéreos en protocolos de actuación concretos, estrategias que puedas desplegar en el preciso instante en que la pereza te susurre al oído o la ansiedad te nuble la vista. No necesitas más motivación. Necesitas un sistema operativo mejorado y herramientas de combate para cuando tu biología intente sabotearte. La primera herramienta que vamos a integrar proviene directamente del arsenal estoico, pero la adaptaremos para desactivar tus detonantes modernos. Los antiguos la llamaban la anticipación de la adversidad o la visualización negativa. La mayoría de los gurús del éxito te dirán que te visualices triunfando, delgado, rico o tranquilo. Pero la psicología nos muestra que eso, a menudo, relaja al cerebro antes de tiempo, dándole la recompensa química sin haber hecho el trabajo. En su lugar, utiliza la mañana, esos primeros minutos de consciencia, para anticipar el fallo. No para llamarlo, sino para prepararte. Pregúntate, ¿qué obstáculo específico es más probable que me haga tropezar hoy? Quizás sea el cansancio de las 6 de la tarde, o esa reunión tensa con tu jefe, o el aburrimiento después de cenar. Visualiza ese momento exacto con todo detalle. Y luego, diseña tu respuesta defensiva. Cuando sienta ese aburrimiento, en lugar de ir a la nevera, beberé un vaso de agua y saldré al balcón. Al crear este guión mental previo, lo que los psicólogos llaman intenciones de implementación, le estás dando a tu cerebro cansado un mapa claro cuando llegue la niebla. Ya no tienes que decidir bajo presión, la decisión ya fue tomada en calma. Estás precargando tu fuerza de voluntad. Una vez que el día ha comenzado y te encuentras frente al impulso, necesitamos una técnica de intervención en tiempo real. Aquí aplicamos lo que podríamos llamar la pausa de la soberanía. La ciencia nos dice que un impulso emocional intenso, esa urgencia química por gritar, comer o huir, tiene una vida útil corta, como una ola que rompe en la orilla. Dura unos 90 segundos en su pico máximo.
El error que cometemos es subirnos a la ola inmediatamente. La técnica consiste en posponer la reacción, no prohibirla. Dite a ti mismo, puedo hacer eso que quiero hacer, pero voy a esperar 2 minutos. Solo 2 minutos. En ese tiempo, no luches contra la sensación. Obsérvala físicamente. ¿Dónde la sientes? ¿Es calor en el pecho? ¿Es tensión en la mandíbula? Al observar la sensación física con curiosidad científica, te desidentificas de ella. Dejas de ser el enfado para convertirte en el observador del enfado. Al disociar la emoción de la acción durante esos segundos críticos, permites que la sangre vuelva a tu corteza prefrontal. Le das tiempo a tu mejor versión para que tome el mando. La mayoría de las veces, después de esos 2 minutos de observación consciente, la urgencia imperiosa se habrá desvanecido lo suficiente como para que puedas elegir otro camino. Pasemos al diseño de tu arquitectura vital. A menudo sobreestimamos nuestro autocontrol y subestimamos el poder del entorno. Un principio estoico fundamental es la prudencia, no exponerse innecesariamente al peligro. Si quieres cambiar, deja de confiar en que serás fuerte y empieza a ser inteligente. Modifica tu entorno para que el hábito malo sea invisible y difícil, y el hábito bueno sea visible y fácil. Esto es reducir o aumentar la fricción. Si tu debilidad es el teléfono móvil al despertar, no confíes en tu voluntad para no mirarlo. Sácalo de la habitación. Cómprate un despertador analógico. Crea una barrera física. Si tu objetivo es leer más, no guardes el libro en una estantería alta, déjalo abierto encima de la almohada. Somos criaturas visuales y perezosas. Si tienes que buscar la ropa de deporte al fondo del armario, probablemente no salgas a correr. Si ya está preparada en una silla, la probabilidad se dispara. Conviértete en el arquitecto de tu propia casa de tal manera que, para fallar, tengas que esforzarte mucho, y para acertar, solo tengas que dejarte llevar. Elimina la opción de elegir en el momento de debilidad. Otra práctica indispensable es la auditoría nocturna, un ejercicio que Séneca realizaba religiosamente cada noche. Pero cuidado, no se trata de un tribunal para juzgarte y condenarte, sino de un laboratorio de análisis de datos. Antes de dormir, cuando la casa esté en silencio, repasa tu día paso a paso. ¿En qué momento exacto perdiste el control? ¿Qué sucedió justo antes? ¿Qué funcionó bien? Si lograste mantener la calma o el hábito, ¿qué hiciste diferente? Escribir esto es crucial. Al escribir, sacas el problema de tu cabeza, donde es un monstruo gigante y difuso, y lo atrapas en el papel, donde es pequeño y manejable. Al registrar tus patrones, dejarás de decir, siempre fallo, y empezarás a ver, fallo cuando no he dormido bien, o fallo cuando me salto el almuerzo. Conviertes el drama emocional en un problema de ingeniería que tiene solución. Este registro te da la distancia necesaria para ajustar tu estrategia para el día siguiente. Recuerda, lo que no se mide y no se observa, no se puede mejorar. Finalmente, introduce el concepto del mínimo viable. Uno de los grandes enemigos del cambio es el perfeccionismo, esa voz que dice, si no voy a hacer 1 hora de ejercicio, no hago nada. Eso es vanidad disfrazada de exigencia. El estoicismo nos enseña a amar el esfuerzo, por pequeño que sea. Comprométete a una versión ridículamente pequeña de tu hábito, algo tan fácil que no puedas decir que no. ¿No puedes meditar 20 minutos? Medita 1 minuto. ¿No puedes escribir una página? Escribe una frase. Al realizar la acción, aunque sea minúscula, estás votando por tu nueva identidad. Estás manteniendo vivo el circuito neuronal. Es infinitamente mejor hacer 2 minutos de algo todos los días que 1 hora una vez al mes. La constancia vence a la intensidad siempre. Protege la cadena de días. No rompas la cadena.
Incluso en tus peores días, haz el mínimo indispensable para decirle a tu cerebro: hoy también he cumplido. Hoy también sigo siendo esta persona. Estas herramientas no son mágicas. Requieren que te acuerdes de usarlas. Al principio, se sentirán torpes, artificiales, como aprender a escribir con la mano no dominante. Es normal. No busques que sea fácil, busca que sea efectivo. La maestría sobre uno mismo no es un regalo que cae del cielo, es un oficio que se aprende, golpe a golpe, respiro a respiro, decisión a decisión. Tienes el mapa, tienes los ladrillos y tienes el cemento. Nadie puede construir esto por ti, pero tú estás perfectamente equipado para hacerlo. Todo este recorrido, desde la comprensión de nuestra biología resistente hasta la adopción de herramientas milenarias, nos lleva a una única y silenciosa conclusión: la transformación personal no es un evento, es una práctica. No existe un día en el calendario en el que cruces una línea de meta, levantes los brazos y digas: ya está, ya soy perfecto, ya no tengo miedo, ya no procrastino. Esa fantasía de completitud es la que más daño nos hace, porque nos hace sentir que, mientras luchamos, estamos rotos o incompletos. Y no es cierto. La lucha misma, el intento diario de alinear tu conducta con tus valores, es el éxito. La victoria no está en no caer nunca, sino en la velocidad y la gentileza con la que te levantas. El estoicismo, lejos de ser una doctrina fría para estatuas de mármol, es en realidad un manual de amor propio riguroso. Nos enseña que cuidarnos implica decirnos que no a nuestros caprichos inmediatos para decirnos que sí a nuestro bienestar profundo. Quizás mañana vuelvas a fallar. Es posible que la semana que viene el estrés te gane una batalla, o que una vieja costumbre se cuele por la puerta trasera de tu consciencia. Cuando eso ocurra, y es muy probable que ocurra, recuerda este momento. Recuerda que no has fracasado en tu totalidad, solo has tenido un momento de inconsciencia. No tires todo el progreso por la borda por un mal día. La vida es demasiado larga para rendirse y demasiado corta para vivirla enfadado con uno mismo. Tienes la capacidad de reiniciar tu día en cualquier momento. No necesitas esperar al 1 de enero, ni al lunes, ni siquiera a mañana por la mañana. Tu próxima respiración es una nueva oportunidad. Tu próxima elección, por pequeña que sea, es un voto a favor de la persona en la que te estás convirtiendo. Llevas dentro de ti una fortaleza que a menudo olvidas porque está cubierta por el ruido de la rutina y la autocrítica, pero esa fortaleza sigue ahí, intacta, esperando a que la reclames. Es esa parte de ti que ha decidido escuchar esto hasta el final, esa parte que sabe que hay una forma mejor de vivir y que no se conforma con la inercia. Escucha a esa parte. Dale voz. Dale espacio. No necesitas ser otra persona diferente para cambiar, necesitas ser más tú mismo que nunca, quitando las capas de miedo y hábito que no te pertenecen. La serenidad que buscas no es algo que vas a encontrar fuera, en un lugar, en una persona o en un logro. Es algo que vas a construir dentro, ladrillo a ladrillo, silencio a silencio, renuncia a renuncia. Sal ahí fuera y no busques la perfección, busca la consciencia. Trata de estar presente en tus propias decisiones. Mírate con los ojos de un buen amigo que quiere lo mejor para ti, no con los de un juez severo. El camino es imperfecto, sinuoso y a veces difícil, pero es el único camino que merece la pena recorrer, porque es el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a quien realmente eres. Que cada dificultad sea una maestra y cada error un dato. Mantén la calma. Mantén el foco. Y sobre todo, mantén la fe en tu propia capacidad de cambiar, porque esa capacidad es lo más humano y poderoso que posees. En resumen, el fallo al intentar cambiar no se debe a una falta de carácter, sino a una lucha biológica contra un cerebro diseñado para ahorrar energía y mantener la inercia de lo conocido. La motivación es una emoción inestable y volátil, por lo que depender de ella garantiza el fracaso. La verdadera disciplina consiste en actuar independientemente del estado de ánimo.
Debemos desligar nuestra autoestima del resultado final y centrarnos obsesivamente en el proceso y en la calidad de nuestra atención en el presente. La mayoría de nuestros errores ocurren en modo piloto automático, por lo que la herramienta principal es la consciencia, crear una pequeña pausa sagrada entre el estímulo y la respuesta. El estrés y el cortisol desconectan nuestra capacidad racional de autocontrol, haciendo que la autocrítica dura sea contraproducente. La amabilidad firme es más efectiva que el castigo. Para cambiar realmente, debemos modificar la identidad y las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, no solo la conducta superficial. El entorno juega un papel crucial. Diseña tu vida para que el mal hábito sea difícil e invisible, y el buen hábito sea fácil y obvio. La técnica de la visualización negativa nos permite anticipar los obstáculos y tener un plan de respuesta preestablecido para no decidir bajo presión. Nunca subestimes el poder de las acciones minúsculas. Hacer el mínimo viable en los días malos mantiene viva la cadena del hábito y refuerza la nueva identidad. Finalmente, el cambio no es una meta a la que se llega, sino una práctica constante de corrección de rumbo y aceptación radical de nuestra humanidad imperfecta.